hermano, ¿qué es lo que pasa en este mundo, vale? Cónchale. Jesucristo, contigo quería hablar. Aquí estoy leyendo tu palabra, estoy leyendo el libro y la verdad que esto no me convence. Tengo varias preguntas que hacerte, así que sí, yo sé que tengo que calmarme, yo lo sé, pero es que este mundo ya no da para más. Esto es una locura por donde quiera que lo veamos. Y realmente quiero tener una conversación seria contigo. Completamente seria. Sí. Te escuchas muy calmado, como si nada sucediera. Como si tú no supieras nada de lo que está pasando aquí en este mundo. ¿No estás viendo todo lo que está pasando? Pues por ahí justamente quiero comenzar. Justamente por ahí quiero comenzar. ¿A qué se refiere este libro con eso del pecado? ¿Qué es eso del pecado? Si este mundo está más loco que Sodoma y Gomorra ya. ¿Qué es lo que estás haciendo tú realmente? Sí, yo sé que tengo que calmarme, lo sé. Pero es que mira las noticias. ¿Desde cuándo tú no miras las noticias? Ok. ¿Me escuchas, verdad? Ok. ¿Qué es el pecado? Realmente, ¿qué significa esto? Mira, ya me estoy hasta acalorando, ya me estoy hasta acalorando. Dame un momento, por favor. ¿Estás ahí todavía? Por supuesto que estás ahí, ¿verdad? Explícame sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Por qué mi vida es un desastre? ¿Por qué continúo mirando para aquí, mirando para allá? Hablo contigo, me siento así, me siento elevado, me siento en la gloria y de repente como si tú no existieras. Como si tú, ni Dios, ni nada de lo que dice este libro existiera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? Josué 1.7, ¿ok? Josué 1.7. Esfuérzate y sea valiente. Esfuérzate y sé valiente. Que me esfuerce y que sea valiente. Pero no me dijiste lo del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la transgresión? ¿Qué es la razón por la que el mundo viene volviéndose un desastre? El pecado. Pero si ya casi la gente ni siquiera cree en eso. O sea que esa es la razón. Porque la gente ya casi no cree en el pecado. Por eso es que el mundo está como está. Por una parte tiene sentido. Pero o sea, ¿qué me estás queriendo tú decir? Sí, ¿qué me estás queriendo decir exactamente? ¿Cómo así que qué dice tu palabra? Te estoy preguntando. Estoy alterado. Que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la gente ya no cree en el pecado. Bueno, la mayoría. Hay gente que todavía cree, me imagino, supongo.
O sea que el que no cree en el pecado y por lo menos dice mentiras, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué dice tu palabra? La paga del pecado es muerte, pero ¿cómo es eso? O sea que en el momento que una persona, yo miento, en el momento que yo digo una mentira, tengo sexo antes de el matrimonio, en el momento que yo me robo 5 pesos, $1 en mi trabajo, yo comienzo a morir. Eso es lo que tú me estás queriendo decir cuando me dices que la paga del pecado es muerte. Déjame ver si te entiendo. La paga del pecado es muerte. Y este mundo ya casi no cree en el pecado. Sí, yo sé que la mayoría de personas ya no creen en el pecado. La mayoría de personas en este mundo tienen sexo antes de casarse. Yo eso lo sé. Yo eso lo sé, lo entiendo. Pero ¿cómo así que la paga del pecado es muerte? O sea que yo, si no creo lo que dice tu palabra sobre el pecado, yo comienzo a morir espiritualmente. Espiritual o físicamente. Espiritualmente, pero luego se comienzan a ver los efectos físicos, como enfermedades, como falta de propósito. Sí, yo sé lo que tú estás diciendo, perfectamente lo entiendo. Por supuesto que sí. La paga del pecado es muerte, y el que no cree en el pecado termina creyendo cualquier tontería. Me suena bastante familiar, déjame decirte. Bastante familiar. Bien refamiliar me suena. Sígueme contando que se está poniendo interesante la cosa. O sea que lo que pasó de acuerdo a este libro en el jardín del Edén fue que, o cómo eso me afecta a mí, si yo ni siquiera estaba ahí, si yo ni siquiera existía. ¿Cómo me explicas tú eso a mí? ¿Cómo? Adán y Eva. ¿Qué dice el libro? Pero si yo te estoy preguntando, ok. ¿Qué dice el libro sobre eso? El libro dice, hasta donde yo sé, que por un hombre, supongo que es Adán, por ese hombre entró el pecado al mundo. Y por eso la degeneración, o la transferencia de maldad desde Adán hasta 2000 años atrás. O sea, sí, yo sé que la palabra dice, yo sé que tu libro dice, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también el pecado fue eliminado, entiendo yo de alguna forma, con lo que tú hiciste en la cruz. Eso es lo que yo entiendo a estas alturas, ¿no? Sí, yo sé que la palabra dice, por un hombre el pecado entró, eso no fue mi culpa, pero tampoco fue mi responsabilidad o mi culpa, o yo no hice nada para que tú murieras en esa cruz. O sea que yo lo que tengo es que creer en esa cruz, en lo que tú dices que hiciste por mí en la cruz. Yo sé, tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos sanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que por tus llagas y que tú en la cruz esa misteriosa te llevaste todos los pecados y culpas y maldiciones? ¿Cómo es eso? O sea que en el momento que yo comienzo a creer de verdad en este libro y en lo que dice que tú hiciste por mí, yo voy a estar de alguna forma en una burbuja. Eso suena bien. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y comienzo a morir espiritualmente. Y de allí las consecuencias físicas. Que la gente viene sacándote
de la ecuación. ¿Cuál ecuación? Padre, Hijo, Espíritu Santo y pecado. Ok. Como ya la gente no cree casi en el pecado, por eso es que la mayoría de personas en este mundo solamente existen. Solamente existen. O sea que no se tiene un propósito realmente en este misterio, porque todo es un misterio, déjame decirte. La fe, la palabra, el libro, que tú moriste, que no moriste, que hiciste, que no hiciste. ¿Cómo? Que solamente yo probando es que puedo ver y darme de cuenta si tú eres real o no. Eso es lo que tú me estás diciendo. O sea que yo tengo que probar por mí mismo. ¿Qué dice el libro? Suena como repetitivo la cosita. ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el bendito libro? ¿Qué dice el bendito libro? Sí, el libro dice: con todo Jehová quiso quebrantarlo. Que todo lo que pasa a los que te aman obra para bien. O sea que a través de una enfermedad eso también está bien. A través de cualquier cosa. Porque tú eres Dios. Sí, yo he escuchado que tú resucitaste a un tal Lázaro. Yo he escuchado la historia por ahí. ¿Y por qué no me resucitas a mí? ¿Por qué no te llevas de mí esta pornografía? Estos deseos incontrolables. ¿Por qué no te llevas de mí este mal hábito de fumar? De decir mentiras. Si tú puedes resucitar a la gente, ¿por qué no me resucitas a mí? Y te llevas todo esto, sí. Eso es lo que yo quiero. Que te lo pida con humildad. ¿Cómo es con humildad? No es suficiente reconocer y decirlo o pensarlo porque se supone que tú sabes todo de mí. El libro lo dice, que tú conoces los pensamientos de todos y aún las intenciones de los pensamientos. O que tengo que ir y hablar contigo calladito y creer que estoy hablando contigo de verdad. ¿Cómo? ¿Qué pienso yo? ¿Sobre qué? Que si soy ser humano. Que si soy un ser humano teniendo experiencias espirituales. O soy un espíritu teniendo experiencias humanas. Déjame ver si entendí. ¿Soy yo un ser humano teniendo experiencias espirituales? ¿O soy un espíritu teniendo experiencias humanas en esta caja? Esa es una muy buena pregunta, déjame decirte. Interesante pregunta. O sea que cuando yo entiendo, es lo que me estás queriendo decir. Cuando yo entiendo que soy un espíritu, un pedacito de Dios, de alguna forma, del creador de todo esto. Sí, yo sé, Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Sí, yo sé lo que dice en el Génesis, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea que por esencia yo soy espíritu y tengo que alimentar mi espíritu. Que de ahí son las consecuencias o reacciones de este mundo. Estoy escuchando y estoy analizando y maquinando lo que tú me estás diciendo. Y no se me ha olvidado que la paga del pecado es muerte. Lo estoy analizando. Si yo no entiendo, si yo no creo, si no me da de creer que el pecado es real, entonces yo voy a andar con dudas todo el tiempo. Yo voy a andar, como quien dice, sin norte, sin rumbo fijo y moviendo el pie izquierdo porque tengo que mover el derecho. Eso es lo que tú me estás queriendo decir. ¿Cómo que qué dice el libro? Bendito
como sea, lo que sea. Sí, yo sé esa parte, yo me acuerdo de esa parte también, yo la conozco. Que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que caminemos contigo en tu palabra, porque apartado de ti nada podemos hacer. ¿Sí? Yo recuerdo eso. ¿Cómo que qué pienso yo sobre la vida eterna o la vida después de esta? Tú conoces los pensamientos de todo, dice el libro. O sea que tú debes de conocer lo que yo estoy pensando ahorita. Y tienes que saber que yo conozco esa respuesta. O sea que quieres que te lo diga. Si no me equivoco es Juan, si no me equivoco está en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, porque tú eres el ser que Dios ha enviado. ¿Cómo que qué entiendo yo porque te conozcan a ti? Es claro, ¿no? Jesucristo, el que murió en la cruz. No. ¿Y entonces qué significa más o menos? O sea que yo tengo que familiarizarme con eso. Yo tengo que de alguna forma profundizar y hacer un análisis y entender eso. Es lo que me estás queriendo decir. Porque la fe sin obras es muerta. Tú tienes unas buenas frases, ¿oíste? Déjame decirte. Tienes muy buenas frases. Y esto me está como que comenzando a dar un sentido. Me estás comenzando como que a dar una idea o una noción distinta de esta cuestión. Por supuesto, porque cuando tú dices que la paga del pecado es muerte y este mundo se está muriendo, enfermedades, plagas, virus, hambre, guerra, todo mundo contra todo mundo, matándose, picándose en pedazos. Los hijos matando a los papás, la mamá estando con el hijo. Yo lo sé, yo veo las noticias. Los hermanos teniendo sexo, también yo lo he visto en las noticias. La mamá que mata al hijo, el hijo que mata a los papás, yo todo eso lo he visto. O sea que eso es lo que significa la paga del pecado es muerte. Si yo no creo en el pecado, estoy listo entonces, estoy descalificado, estoy muerto en vida, soy un muerto que camina. Porque la paga del pecado es muerte. Que si tengo alguna otra pregunta, ¿qué es lo que pasa en este mundo? ¿Por qué no destruyes este mundo y dejas lo que sirve? ¿Por qué no destruyes este mundo? Porque comenzarías por mí. Interesante respuesta. Por lo que yo vivo en lo secreto. Por el estilo de cosas que yo hago en lo secreto. Que solamente tú sabes. Muy interesante. Tienes unas cosas interesantes, déjame decirte. O sea que yo tengo que arrepentirme de corazón y decir que yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y comenzar a creer en lo que tú dices que hiciste en esa cruz ahí. No. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dice el libro? Y dale con el que dice el libro. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Sí, la acabamos de leer, pero no recuerdo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. ¿Dónde está eso? Juan 17:3. Interesante. Mira, tenemos que tener otra conversación, la verdad que sí. Tenemos que tener otra conversación. Definitivamente tenemos que tener otra conversación. Por supuesto que tiene sentido lo que me estás diciendo. La paga del pecado es muerte. Y por eso es que estoy como estoy.
no avanzo, no veo resultados. Ando con pintas, pero a la final me siento un desastre por dentro. Me tomo fotos, compro una cosa, compro la otra, pero nada me llena. Por supuesto que sí, yo lo entiendo, yo sé, yo lo entiendo. Que por qué la gente ya casi no cree en el pecado. Me estás haciendo esa pregunta a mí. Por el libre albedrío. Hay gente que ni siquiera cree en el libre albedrío, déjame decirte. Hay gente que dice que todo está preprogramado en este sistema, que es una ilusión, que es una... Pare de contar tantos títulos. Una Matrix, dicen por ahí, que todo está listo, predestinado, hablan de la predestinación. ¿Qué dice la palabra? Me suena familiar eso. Los que perseveran hasta el final, esos serán salvos. Tenemos que tener otra conversación. Yo voy a comenzar a investigar un poco más. La paga del pecado es muerte. Sí, dale con eso. Dale, está bien, como sea, está bien. La paga del pecado es muerte. Gracias por tu tiempo. Espera mi llamada porque te voy a volver a llamar. La paga del pecado es muerte. Dale, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ok, la paga del pecado es muerte. Te estoy escuchando. Está bien. La paga del pecado es muerte. Y por eso es que el mundo está como está. Ok. Ok. La paga del pecado es muerte. Ok.